Los músicos costarricenses están consternados, asustados, preocupados, porque la Asociación de Compositores y Autores Musicales, ACAM, acaba de anunciar que va a cobrar los derechos de autor en los conciertos virtuales en medio de esta pandemia. Tengo muchos amigos músicos, artistas. Mi hermano es actor de teatro y también un gran artista. Entonces esto me parte el alma porque estamos en media pandemia y la noticia de que ACAM va a hacer el cobro de estos derechos de autor de los conciertos virtuales realmente es preocupante, porque hay compañeros músicos que tal vez en un concierto de esos lo más que recogen en donaciones serán 10,000 colones. He tenido el testimonio desgarrador de alguno de ellos que no hacen ni 8,000 colones, ¿verdad? Y tras de eso que les vengan a decir que les van a hacer un cobro sobre ese monto, pues me parece verdaderamente injusto, aunque pueda ser legal. Ellos me han preguntado, los músicos que me han llamado, si esto es legal, si ACAM puede hacer esto y todo. Entonces me parece que es importante de una vez para aclarar un tema que a muchas personas les compete y sobre todo que están preocupadas por esta situación. Tengo aquí dos resoluciones de la Sala Constitucional sobre el punto específico que me parece que son valiosísimas, y sobre todo una nota que concretamente habla sobre el tema de ACAM y dice: con base en el artículo 49 del reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, tales entidades pueden otorgar licencias de uso en virtud de los mandatos recibidos de los titulares de los derechos en los ámbitos nacional o internacional. Asimismo, la Sala ya estableció que por tratarse de un sistema declarativo de derechos, es innecesario condicionar la representación del autor al registro del repertorio musical, pues basta con que esté afiliado a la asociación para que ésta pueda actuar en defensa de sus derechos. No obstante, conviene subrayar que ACAM, para ejercer las facultades de su mandato en representación de los autores y compositores, esto es hacer valer los derechos de sus representados frente a terceros al presentarse a sus instalaciones y exigirle el pago por la utilización de las obras. Debe demostrar que está debidamente legitimada para tal efecto. Esto implica que ACAM se encuentra obligada a informar al usuario acerca de la lista de autores y compositores que dice representar, cuando así lo pida la persona afectada. Esto lo vamos a encontrar en las resoluciones 2013, 68, 67 y 2011, 12.193 de la Sala Constitucional. Ese es un punto medular en la discusión que estamos teniendo, porque me parece que se está haciendo un proceso inverso y eso implicaría una violación al debido proceso. ¿Qué es lo que se hace? ACAM exige una licencia como que si ellos tuvieran la potestad de dar esa licencia como si fueran autoridad. Y realmente aquí es importante entonces que veamos la importancia del artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor, que especifica expresamente algo muy importante. Dice: la autoridad no permitirá la realización de audiciones o espectáculos públicos sin que el usuario exhiba el programa en el que se indiquen las obras que serán ejecutadas en nombre de los autores. La autoridad. Y luego el reglamento al artículo 50 de esta ley establece que la autoridad a la que se refiere el artículo 50 de la ley 6683 y sus reformas son los cuerpos de policía subordinados a los ministerios de seguridad y de gobernación y policía. Es decir, la autoridad no es ACAM, la autoridad es el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobernación. Ellos son los que tienen que establecer y determinar si la persona está incumpliendo o no está incumpliendo la ley. Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Bueno, en el caso que fueran conciertos presenciales, entonces la persona exhibe y dice: mire, yo voy a cantar 3 canciones de Luis Miguel, 4 canciones de Alejandro Fernández y 50 canciones de Malpaís. Y entonces
En ese momento la autoridad le pregunta a CAN o a la asociación o a la persona que diga tener los derechos o la representación de esos grupos. Mire, usted representa a Luis Miguel, a Alejandro Fernández, a Alejandro Sáenz, a Malpaís. Sí, efectivamente aquí están, se comprueba que así sea, entonces se determina cuál es el costo y se establece el monto que debe de pagar entonces esa persona por los derechos de autor. ¿Usted ha visto que suceda eso en la realidad? Yo no me acuerdo haberlo visto y tengo muchos años de asesorar a grupos de productores y a grupos musicales y no me acuerdo que esto haya pasado, pero podría pasar. Pero en este caso, en el que estamos hablando de conciertos virtuales, la pregunta es, en medio de la pandemia, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobernación van a estar vigilando cada posteo que se haga, cada anuncio que se haga de un concierto virtual, ir a pedirle el repertorio a esas personas y verificarse a CAN o cualquier otra entidad de estas organizaciones que pueden tener la representación de esos derechos, tiene verdaderamente la representación del repertorio que se dice que se va a hacer. Me parece muy complicado y me parece que eso no va a suceder en la realidad. Además, estamos hablando de conciertos virtuales. ¿Qué me dice a mí que el concierto se está realizando en Costa Rica como para que le aplique la ley costarricense? ¿Qué me dice a mí que yo como cantante no puedo anunciar un concierto para el público costarricense, pero realmente yo estoy en Australia o estoy en Nueva Zelanda o estoy en Rusia? ¿Cómo determinar eso? Claro, lo podremos determinar después con la dirección IP o cualquier otra cosa, pero es a posteriori, no es antes. Entonces a mí me parece que el cobro de licencias en estas condiciones, a pesar de que invoquen el artículo 17 de la ley de derechos de autor, que le corresponde efectivamente al titular de los derechos determinar la retribución económica, eso no da la potestad para que lo puedan hacer de previo sin que se conozca ni siquiera el repertorio. Entonces me parece que a este asunto hay que sacarle mucha punta, pero sobre todo tenemos que tener sensatez. Yo le diría a los señores de acá, a los que aprecio montones, tengo buenos amigos ahí, he tenido algún tipo de relación cercana con ellos, que meditemos, no estamos en un momento para apretar más la situación en que están viviendo los músicos, tengamos un poco de consideración, un poco de solidaridad. Está bien que esta situación tiene que ver con el respeto de la ley y por supuesto que tienen la posibilidad de las personas que representan de poderlo hacer, pero este no es un momento para que los músicos se vean afectados de la forma en que se están viendo afectados.